Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea este día. Esta es la segunda parte de la clase de farmacocinética. Les pido muy disculpas por la demora, estuve un poquito complicada con cosas que son de la residencia, pero bueno, vamos a ponernos al día con todo esto. Voy a dar un repaso general muy corto y muy conciso sobre lo que vimos la clase anterior para así poder encajar lo que es esta clase. Dijimos y definimos anteriormente que la farmacocinética era lo que el cuerpo le hacía a la droga, que teníamos el proceso de lo que el cuerpo le hacía a la droga, era el denominado LADME, que era el proceso de liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción, que era lo que íbamos a estudiar detalladamente. Ya vimos lo que era el proceso de liberación, vimos también el proceso de absorción y lo importante de cómo es entender el paso a través de las membranas plasmáticas de las sustancias químicas, porque si podemos entender esto, podemos transportarlo a lo que pasa en una célula, es lo mismo que pasa en un tejido, es lo mismo que pasa en un órgano y es lo mismo que pasa en el sistema. ¿tá? Después íbamos a ver el proceso de biodisponibilidad y de fármaco libre. Biodisponibilidad era la cantidad de fármaco libre que llegaba al sitio de acción. Recuerden que este sitio de acción puede ser el deseado o puede ser un no deseado, ¿sí? Depende de la sustancia que sea. El fármaco libre era el que tenía la capacidad por medio de la distribución de ir, aparte de ir al sitio de acción, de ir a donde, a las reservas hísticas en el proceso de redistribución, que las reservas hísticas teníamos el tejido adiposo, el hueso y el músculo, que también este fármaco libre iba a estar en contacto con las proteínas plasmáticas de la sangre, que iba a estar en igual proporción según las características del fármaco unido a proteína plasmática como libre. Recuerden que es en porcentaje y no cantidad, que quiere decir que si la aspirina un 30% siempre está unido a proteína, es que si damos 100 en un primer momento, si damos 100 llegan al compartimiento central 100, supongamos, vamos a tener 30 unido a proteína, 70 libre, que después del proceso de biotransformación, metabolización y excreción queden 70, de ese 70 vamos a tener 30% unidad de proteína y el resto libre, y así sucesivamente, pero siempre en porcentaje. Después el fármaco libre tenía la capacidad de empezar el proceso de metabolización, cuando se biotransformaba se me podía convertir en, si era una prodroga, en activo, si era activo se podía transformar en inactivo, metabolizarse y así poderse eliminar. Lo que vamos a ver hoy es el proceso fundamentalmente de metabolización, uno de los más importantes, y el proceso de eliminación. La clase pasada habíamos visto la redistribución, ¿no? Pero ya hemos visto este cuadrito de la concentración plasmática sobre el tiempo, de lo que pasaba en los diferentes lugares, y habíamos quedado acá, en esta diapositiva. ¿Qué pasa con la distribución de los fármacos? Ustedes tienen que saber que hay excepciones. ¿Qué tipo de excepciones? Excepciones en los cuales los fármacos no pasan las membranas plasmáticas. Y estos lugares son dos. El primero es el sistema nervioso central. Los fármacos normalmente no llegan al sistema nervioso central porque tenemos la presencia de algo que ustedes ya lo conocen, que es la denominada barrera hematoencefálica. Esta barrera está formada por un conjunto de estructuras, que serían los astrocitos, casi siempre, que dificultan notablemente el paso de las sustancias hidrófilas desde los capilares hacia el sistema nervioso central. ¿Qué tienen que saber ustedes también? Que hay lugares de este sistema nervioso central los cuales no pasen esta barrera hematoencefálica. ¿Y cuáles son? Porque puede ser pregunta de examen. Lo vimos cuando vimos el vómito, que era la zona quimiorreceptora de gatillo o la zona del vómito. En el hipotálamo fundamentalmente el órgano vasculoso y también el sistema porta hipofisario. Son los lugares los cuales no poseen la barrera hematoencefálica. Acá les puse una imagen de cómo vemos los capilares normalmente, la sangre, cómo tendría que pasar a un tejido, ¿vieron? Pero lo que pasa con la barrera hematoencefálica, los astrocitos, ¿bien? Ahora, hay otras barreras que hay en el cuerpo.
en la mujer en general en la gestación, que es la denominada membrana placentaria. La membrana placentaria o la placenta separa y une a la madre con el feto. Eso es su utilidad, pero para atravesarla, los fármacos y sus metabolitos tienen que salir de los capilares maternos, atravesar una capa de células trofoblásticas, que los trofoblastos son las células de la placenta, y mesenquimáticas, y entrar en los capilares fetales. Bien, hay sustancias las cuales pueden pasar la membrana placentaria, pero en general se dificulta y es muy difícil. ¿Por qué? Porque la placenta también tiene una función de cuidar al embrión o al feto. Acá les puse una imagen en la cual pueden observar y recordar lo que les dije. Capilar materno, trofoblasto, capilar fetal. Si una sustancia pasa, me puede generar efectos teratogénicos, ¿está? Malformaciones en el embrión o feto. Y las malformaciones que me va a generar va a ser según la edad gestacional. Si es en la primera parte, que es la embriogénesis, o en la primera semana, se dice que es del todo nada. Toda sustancia que pasa en las primeras semanas o me genera el aborto, que es la eliminación del proceso de la concepción antes de las 22 semanas o con un peso menor a 500 miligramos, o no le pasa nada. ¿Estamos? Bueno, o si la sustancia pasa más en el último, en el segundo, más que todo en el tercer trimestre, me puede generar alteraciones, ahí sí, más con alteraciones congénitas en las formaciones y retraso en el crecimiento intrauterino. Pero bueno, en esto vamos a enfocar muchísimo más cuando estén en ginecología, nos veamos en gineco, bueno, en la facultad, en fin. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el verdadero proceso de acá, que es el proceso de metabolización, que ahora más lo vamos a denominar biotransformación de las drogas. La biotransformación de las drogas no es nada más que el proceso que me modifica las moléculas, ¿sí? Por acción de enzimas en el organismo. Entonces, lo que hace el cuerpo es que por medio de las enzimas me hace una modificación de estas moléculas, que son las drogas. Esto lo que me da como resultado es que me permite que se tornen más hidrosolubles, y al ser más hidrosolubles me permite que sean más polares y así más fácilmente eliminadas. Y si se eliminan más fácilmente, ¿qué me va a dar como resultado? Cuando doy un fármaco me va a disminuir la vida media, por ende me va a disminuir el efecto. ¿Está? A ver, la biotransformación de las drogas se me puede generar en muchos lugares del cuerpo, pero lo más importante, el lugar donde mayor biotransformación tenemos, se los puse en orden de frecuencia e importancia, es primero el hígado, el gran metabolizador, eso nunca, nunca se les puede olvidar, después el riñón, después el plasma, después el pulmón y después el intestino delgado. ¿Qué pasa en el proceso de biotransformación? Tenemos el fármaco original o la sustancia química. Acá yo siempre les hablo de fármaco porque, bueno, estamos en fármaco, pero esto pasa con todas las sustancias químicas, ¿bien? ¿Por qué? Porque es una sustancia química, se puede convertir en un metabolito que, si es un fármaco, puede ser inactivo para su eliminación. Si es una prodroga, se me puede convertir en activo, ¿bien? O si es una sustancia química, capaz se me puede convertir en algún tóxico, ¿tá? Y recuerden que la definición de tóxico, chicos, es cualquier sustancia puede ser tóxica según en la cantidad que se ingiera. Bien, hasta el paracetamol nos puede matar, pero tenemos que tomar una cantidad de más de 20 gramos diarios. Eso lo van a ver cuando lo veamos en clínica, en la intoxicación por paracetamol en pacientes alcohólicos que tienen una deficiencia en el proceso de conjugación, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales el cuerpo me hace este proceso de metabolización? Entonces vamos al hígado, y en el hígado vamos a tener el hepatocito, y en el hepatocito vamos a tener algo que es la célula, bueno, el hepatocito es la célula, y vamos a tener algo que es el retículo endoplasmático, y en el retículo endoplasmático vamos a tener algo que se denomina el citocromo, ¿tá? El citocromo, vieron acá, célula, retículo endoplasmático, el citocromo está compuesto por el complejo
citocromiento oxidorreductasa, en el cual tenemos una molécula de citocromo que tiene una hemoproteína, que si es hemoproteína es que viene de la metabolización del hierro. También tenemos una citocromo oxidorreductasa, que es la flavioreductasa, bien, y todo esto es el complejo CYP oxidorreductasa, bien. Acá esto es una imagen de lo que sería molecularmente si lo viéramos en un hiper mega microscopio. ¿Bien? La bicapa lipídica del retículo endoplasmático, taqui taqui, y acá tendríamos el complejo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ahora tenemos esto, chicos, lo tienen y no lo tienen que saber. Si lo entienden, les va a permitir hacer una mejor interpretación, pero en el momento del examen nadie les va a tomar una cosa de estos. Pero esto me parece fundamental para que puedan entender cómo es el proceso de biotransformación de los fármacos o de las sustancias químicas. Vean esto. De ahora en más, el fármaco o la sustancia química le vamos a dar RH. Nos vamos a ubicar acá en donde, en una sustancia que llega al retículo endoplasmático que está en contacto con el citocromo, el sistema oxidativo. Entonces viene el fármaco y ¿qué hace? Dijimos que el fármaco era el conjunto de el citocromo, voy a hablar 450 porque es el más frecuente y el que está en el que me metaboliza más del 50% de los fármacos y de sustancias químicas. Dijimos que tenía una molécula de una hemoproteína de hierro, ¿tá? ¿Qué pasa? En un primer momento viene el fármaco y se me une a esta citocromo y me queda esta molécula. Citocromo con fármaco. Vamos a tener un segundo proceso en realidad que es, yo les dije que necesitaba, que teníamos una oxidorreductasa, ¿sí? Que era la denominada flavoproteína. Esta oxidorreductasa o flavoproteína lo que necesita es una coenzima. Una coenzima es la denominada NADP. Esta NADP le va a dar a la flavoproteína la capacidad de introducir la molécula de hidrógeno. ¿Estamos? ¿Está aquí? Bien, y por ende me genera NADP. Entonces tenemos acá la molécula de la citocromo, el fármaco, y ahora vamos a tener una hidrógeno. Bien, ahora a esta molécula que es la citocromo, el fármaco y el hidrógeno, le vamos a agregar una molécula de oxígeno en la tercera reacción. Entonces vamos a tener la citocromo, el fármaco y dos moléculas de oxígeno. Perdón que me equivoqué, dos moléculas de oxígeno. Después, cuando en la cuarta reacción le vamos a agregar dos moléculas de hidrógeno, ¿qué se me va a generar? Dos moléculas de hidrógeno con dos moléculas de oxígeno me va a dar la molécula de agua, H2O. Pero chicos, acuérdense que nosotros llevamos un hidrógeno. Me va a generar ¿qué? El citocromo con el fármaco, pero al fármaco le vamos a agregar una molécula de hidroxilo. Me va a dar como resultado una molécula de hidroxilo. Esta molécula de hidroxilo con el fármaco, después la citocromo va a decir, bueno querido, chao, me voy yo y sigo, y me va a biotransformar, me va a hacer la transformación del fármaco con una molécula de hidroxilo. Que esta molécula de hidroxilo en el fármaco lo que me va a hacer es que me aumente la hidrosolubilidad, me aumente la poralidad y se permita ser eliminado. ¿Estamos? Entonces, para eso necesitamos todo el denominado citocromo, en el cual vamos a necesitar NADPH, que es el que me va a dar el hidrógeno, una molécula de oxígeno molecular, la citocromo CYP450 reductasa, que es la denominada flavoproteína, y la citocromo P450, la denominada hemoproteína. Bien. ¿Para qué les dije esto anteriormente? Para que podamos, cuando yo les dije, recuerden esa diapositiva donde hablamos de la parte química, lo puedan interpretar. Ahora voy un poco más a lo general, para que puedan entender el metabolismo. Tenemos el fármaco, que el fármaco se me va a metabolizar ¿en dónde?
dijimos fundamentalmente en el hígado, recuerden los otros sitios, intestino delgado, riñón, pulmón, plasma, que en el hígado fundamentalmente, en el hepatocito, pero en el hepatocito ¿en dónde? En el retículo endoplasmático, que el retículo endoplasmático ¿en dónde dijimos? En fundamentalmente por medio de la citocromo, ¿bien? Pero en el proceso de metabolización, antes de irnos tan allá, vamos a tener dos fases. La fase 1, que va a ser un proceso de oxidación y reducción, hidrólisis, reducción, oxidación, reducción e hidrólisis, que va a ser por medio de la citocromo, lo que vimos anteriormente, ¿sí? Y después de este fase 1 va a haber una segunda fase que va a ser la fase de conjugación, ¿está? Bien, ahora, ¿qué quiero que sepan? Que cuando se me genera la primera fase, o sea, viene la sustancia química, pasa por este proceso de oxidación, reducción e hidrólisis, por medio de la citocromo, me puede generar o una inactivación de la sustancia o una activación, ¿bien? Si es una inactivación, lo que me va a generar es que se vuelve más hidrosoluble y me permite la eliminación del fármaco. Pero hay fármacos que no solo les basta con la fase 1, sino tienen que pasar a la fase 2. Y en la fase 2 lo que se me hace es una conjugación con una molécula que me va a dar como resultado que se me inactive porque no va a poder cumplir con su efecto en el sitio de acción, pero que se vuelva más hidrosoluble y así se me permite eliminar. Entonces, por medio de que se me conjuga, cuando se me va a conjugar, el cuerpo lo va a conjugar por medio de una molécula de ácido glucuriónico o me va a generar una molécula de sulfodrilo o me va a generar una molécula de metilación o se me va a acetilar y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿bien? Pero lo que quiero que se les quede es que estamos hablando poco a poco de lo que ocurre. El fármaco se metaboliza en estos lugares por medio de fases, la fase 1, la fase 2, la fase 1, se me da el proceso de oxidación, reducción, hidrólisis por medio de la citocromo. Todo esto sí ocurre a nivel microsomal, bien, que lo que me da como resultado es un aumento de la hidrólisis que así me permite la eliminación. ¿Vamos? Que si hay fármacos los cuales se necesita más, se tiene que hacer un proceso de conjugación. Bueno, vamos a hablar un poquito más de la fase 1, porque siempre hay excepciones a la regla, ¿no? A ver, dijimos que las reacciones de fase 1 lo que haríamos era oxidación, reducción e hidrólisis, ¿bien? Ahora, esta biotransformación puede ser en dos lugares, chicos. Esta biotransformación va a ser a nivel microsomal, ¿sí? En el cual fue lo que vimos anteriormente, cuando les dije, acuérdense la diapositiva que yo les dije, bueno, entonces esta biotransformación microsomal va a ser, ¿en dónde? En el retículo endoplasmático, ¿por medio ¿qué? De mi querida citocromo 6p4 se encuentra que iba a necesitar la hemoproteína, la fabloproteína, que es la reductasa, y la NADPH y el oxígeno molecular para poder introducir grupos hidroxilos en el fármaco, ¿tá? Para después poder ser eliminados, ¿bien? Ahora también en el proceso microsomal se puede hacer un proceso de reducción. No es muy frecuente, pero bueno, se puede hacer. Pero chicos, lo que es la excepción a la regla, que es lo que es en fase 1, no solo podemos hacer la biotransformación a nivel de microsomal, sino también la vamos a hacer a nivel no microsomal, que esto puede ser en el citoplasma, podemos hacer un proceso de oxidación en el citoplasma, en las mitocondrias o en el plasma. Y usted me dice, me estás dando una bailada bastante interesante. Ubiquémonos. Cuadrito general. Metabolización en el hígado, dijimos fase 1, fase 2. Fase 1, oxidación, reducción e hidrólisis. Esta, lo que es más frecuente, chicos, es que sea a nivel del retículo endoplasmático, pero hay otros lugares en las células en los cuales se puede hacer esta oxidación. Y esos son los lugares no microsomales en los cuales tenemos el citoplasma, como el ejemplo clásico que ustedes ya lo vieron en las UPs anteriores de injuria, que era en la metabolización del alcohol. ¿Se acuerdan cuando ustedes hablan de la metabolización del alcohol? Que viene el alcohol por medio de una enzima que es la alcohol deshidrogenasa, me lo convierte en acetaldehído
acetaldehído, que por medio del acetaldehído deshidrogenasa me lo convierten en acetato y que el acetato entra en el ciclo de Krebs. Bueno, ¿en dónde ocurre todo esto? En el citoplasma. Y ese es un claro ejemplo de metabolización, de oxidación de fase 1, no microsomal. Bien. Ahora, la hidrólisis, también tenemos procesos de hidrólisis y también podemos procesos de reducción no microsomal. Pero esto es como para que tengan un ejemplo. Pero quiero que les sepa que ustedes sepan que en la metabolización, en la fase 1, que da como resultado fundamentalmente oxidación, reducción o hidrólisis, puede ser microsomal y no microsomal. Espero no estarlos mareando, por eso los cuadros, para que se ubiquen un poco. Ahora vamos con la fase 2. La fase 2 es la fase de conjugación. Esta fase de conjugación también se puede dar en dos lugares, a nivel microsomal como se puede dar a nivel no microsomal, que sería citoplasmático. Y esto es pregunta de examen. Anótenselo en la hojita, en el cuadrito, en el coso de examen, porque les preguntan en el examen. ¿Con qué se conjuga a nivel microsomal? Entonces la respuesta que ustedes tienen que decir es que se conjuga con ácido glucoriónico. ¿Con qué se conjuga a nivel citoplasmático? Se conjuga con glutatión. ¿Estamos? Eso tienen que saberlo. ¿Con qué se conjuga? No tienen que saber todo el ciclo bioquímico del cambio conformacional, como ocurre en el proceso microsomal con el citocromo que me le agrega la molécula de hidroxilo. Debieron que yo les dije anteriormente, necesitamos una coenzima, una NADPH, no, eso no necesitan saber, pero sí necesitan saber con qué. ¿Bien? Bueno, acá les puse la estructura de glutatión. Esto es un poco más específico cuando doy la clase en fármaco aplicada y en el posgrado, pero bien. ¿Dónde se conjuga a nivel del citoplasma? ¿Con qué? ¿Con qué vamos a conjugar? Con sulfato, con glicina, podemos hacer un proceso de metilación y podemos hacer un proceso de acetilación. Es lo único que tienen que saber. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las conjugaciones que dijimos dónde ocurrían anteriormente. ¿Qué tienen que saber ustedes? Yo se los intenté resumir para que no se hagan vuelta la cabeza. Necesitan saber cuál es la enzima, en qué se me convierte y un ejemplo. Nada más que eso. Bien, entonces para la conjugación con ácido glucoriónico necesitamos una enzima que es la glucoroniltransferasa. Bien, y lo que me cataliza es que según la molécula me lo puede convertir en un ácido débil, en un alcohol, en glucofenol o en una base débil. Bien. Ahora, les voy a dar un ejemplo de qué es lo que dijimos anteriormente de la fase 1, de la fase 2 y demás. Piensen en el cuadrito que yo les dije. Fármaco, en este caso la fenitoína, que la fenitoína es un antiepiléptico. Dijimos que tenía que metabolizarse, que teníamos dos fases, que en la fase 1, bien, iba a estar dada por medio de un proceso de oxidación, que este proceso de oxidación se podía dar en dos lugares, se puede dar a nivel mitocondrial o se puede dar a nivel no mitocondrial o no microsomal. Como lo más frecuente es que sea a nivel mitocondrial, lo vamos a hacer por medio de la citocromo, o sea de la CYP450. Entonces, la fenitoína va al hepatocito, al retículo endoplasmático, al citocromo CYP450 y vimos que a nivel molecular lo que me hacía era que me generaba, o sea, me agregaba una molécula de hidroxilo. Esta molécula de hidroxilo lo que me genera es que se vuelva ligeramente hidrosoluble, o sea que ya podemos empezar a eliminar un poquitico de fenitoína, ¿está? Bien, ahora, recuerden que la fenitoína es altamente lipófila y esto no me sirve porque el cuerpo la quiere eliminar, entonces tiene que volverle hidrosoluble. Como no basta con esto, vamos a pasar a una fase número 2, que dijimos que la fase número 2 era la conjugación y se conjuga con algo para que se me inactive porque no va a poder cumplir con su efecto y también para que se vuelva muy hidrosoluble. Entonces se me va a conjugar con glucoriónico, con ácido glucoriónico y vamos a necesitar la UDP, urinil dipeptidil UDP transpeptidasa y lo que me va a generar es que la molécula de fenitoína va a tener el ácido glucoriónico y me la va a convertir muy hidrosoluble, o sea que ahora sí o sí se me va a eliminar e inactivar. Por eso yo el cuadro grande que les dije, lo macro,
fármaco, metabolito, hígado, fase 1, fase 2. Esto es un claro ejemplo de lo que pasa con las sustancias, con los fármacos que nosotros tenemos e ingerimos en nuestro cuerpo. Todo esto ya está estudiado. No se tienen que volver locos con la cabeza. No es que ustedes de ahora en más todo fármaco tienen que saber la farmacocinética. Es hermoso, pero bueno, no lo tienen que saber. No, quédense tranquilos, no les van a preguntar esto, así que dónde es el compuesto químico. No, esto es para los farmacéuticos, esto es para los químicos o para los que les gusta mucho la farmacología, pero ustedes sí tienen que saber el proceso general. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cuando le digan cómo se metaboliza? Usted tiene que decir fase 1, fase 2, el proceso de oxidación se puede dar en dos lados, microsomal, no microsomal. Si es microsomal, se da por medio de la citocromo 6P, fundamentalmente la familia 3A4, que es la familia 450, que eso lo vamos a ver más adelante, que lo que me hace es me da como resultado, me agrega una molécula de hidroxilo y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a hablar de la conjugación con glutatión, que necesitamos la glucuroniltransferasa para que me genere como producto final ácidos mercaptúricos. Después la conjugación con sulfato, las sulfotransferasas, ¿sí? Que los dadores son los denominados fosfoadenosina-fosfosulfato, que es muy difícil de pronunciar, que la conjugación con sulfato se da fundamentalmente en fármacos como el cloranfenicol, que es un antimicrobiano, o en los estrógenos. Después tenemos la conjugación con glicina, que se da fundamentalmente por la glicinaciltransferasa, que me da como producto final ácidos hipúricos, y el ejemplo clásico es la aspirina. Después tenemos el proceso de metilación, que es por medio de la catecol o metiltransferasa. Después tenemos el proceso de acetilación, que es por medio de la acetiltransferasas. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las denominadas citocromo. Bien. Las citocromo hay muchísimas, chicos. Hay, no sé, más de... O sea, las probabilidades son un montón. A ver, no les quiero tirar un número, 350 más o menos citocromos. Ustedes tienen que saber que cada fármaco, no cada fármaco, la mayoría de los fármacos tienen un citocromo específico por el cual se pueden metabolizar, pero por suerte tenemos que hay citocromos, como vieron la que yo les dije, la citocromo CIP 3A4, 3A4, o que también es sinónimo de la citocromo CIP450, es la que me metaboliza más del 50% de las sustancias químicas. Pero usted me va a decir, esta me habla de citocromo CIP450 y no tiene un carajo. Entonces vamos a hablar un poquito de la nomenclatura para que lo entiendan. Vamos a decir que CIP es citocromo, que vamos a tener familias de la citocromo, subfamilias y número de gen. Bien, entonces vamos a tener la familia, vamos a tener 12 familias. Entonces vamos a tener citocromo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces vamos a tener 12 familias. Esas 12 familias, asimismo, van a tener subfamilias. Entonces vamos a tener la citocromo, o sea, CIP 1A. Entonces, familia 1, subfamilia A. Pero la familia 1 también puede tener la subfamilia B. La familia 1 también puede tener la subfamilia C. Y tras del hecho, podemos tener el gen específico que me genera esa citocromo, ¿tá? Entonces tenemos, si ustedes ven esto, significa la citocromo de la familia 1 de la subfamilia A del gen 1, ¿tá? Si ustedes ven esta, la citocromo de la familia 1 de la subfamilia A del gen 3. Acá les voy a poner la citocromo, las 2, 4, 6 citocromos más utilizadas de nuestro cuerpo. Con esto hacen un 90%, un 95% de metabolización de las sustancias, pero la que no se les puede olvidar es la citocromo CIP3A4. Sería familia 3, subfamilia A,
Gen 4 es la que metaboliza más del 50% de las sustancias en nuestro cuerpo. Otra citocromo que no se les puede olvidar es la citocromo 6p12.1, que sería familia 2, ¿sí? Subfamilia E, gen 1. ¿Estamos? Y es porque me metaboliza al alcohol. Y se los van a preguntar en injuria en la OP de alcohol. Acá les puse un cuadro en torta como para que sepan la citocromo 6p3a4, o también la pueden tomar como sinónimo 6p4450. Es la que me metaboliza un montón, chicos, de sustancias, casi el 50%, la 6p12.1, el alcohol y así sucesivamente. Bien, hay factores, chicos, que me modifican el metabolismo de las drogas. ¿Y qué son? Como la citocromo se generan por medio de los genes, hay personas que no tienen esta citocromo, ¿bien? Podemos decir, hay personas o que no tienen o que tienen demasiadas. Entonces podemos denominar a personas como acetiladores rápidos, aquellas personas que tienen una mayor dotación de enzimas, y acetiladores lentos son aquellas personas las cuales tienen deficiencias en las citocromos, menor cantidad, pero porque no tienen los genes para sintetizar estas proteínas. ¿Está? Hay algo muy importante, que hay características genéticas en diferentes etnias de seres humanos. Por ejemplo, los asiáticos tienen menor cantidad de enzimas de acetaldehído deshidrogenasa. Por ende, chicos, los asiáticos, o también las mujeres, porque las mujeres en general genéticamente estamos menos dotadas de citocromo 2e1, nos emborrachamos más fácil con menor cantidad de alcohol. ¿Está? ¿Por qué? Porque genéticamente tenemos menos concentración y por eso podemos metabolizar menos, y por eso con menor cantidad nos emborrachamos más fácil. Igual hay muchas más excepciones de todo esto cuando vean alcohol, y podremos estar hablando un montón de esto, pero es como para que se les quede la idea, ¿está? Para que lo sepan. Ahora, también tenemos características que modifican las drogas, como son el sexo, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que el tejido adiposo es una gran reserva hística de los fármacos, ¿bien? Las mujeres tenemos mayor cantidad de tejido adiposo. También influyen mucho las hormonas sexuales. Después, la edad. Ustedes recuerden que los recién nacidos son o sea, siempre los extremos de la vida son una cagada. Los recién nacidos tienen menos desarrollo el hígado, por ende tienen menor capacidad de biotransformación de las sustancias. ¿Estamos? Por eso también lo que ocurre en la histericia, lo que es la histericia fisiológica y la del nene, ¿está? También tenemos en los ancianos, que también tienen menor capacidad de metabolizar porque tienen menor masa hepática, mayor actividad enzimática, menor flujo sanguíneo hepático y demás. Hay enfermedades como, por ejemplo, una insuficiencia hepática, como puede ser una hepatitis, ¿sí? Una hepatopatía alcohólica, que me da alteraciones en el hígado, por ende me va a dar alteraciones en la biotransformación de las drogas. Bien, y ahora esto, chicos, lo pregunta siempre. Me lo preguntó a mí cuando estaba concursando por el cargo en farmacología, así me lo preguntó. ¿Qué es una inducción enzimática? Para que ustedes lo entiendan. Nosotros tenemos una cierta cantidad de enzimas en nuestro cuerpo, como ya los vimos anteriormente, ¿no? Dentro de estas enzimas tenemos la citocromo, que son las que me permiten la biotransformación de las drogas, ¿sí? Hay cuestiones que pasan, ¿sí? Como es que existen en nuestro cuerpo inductores enzimáticos. Bien, inductores enzimáticos son sustancias que estimulan la síntesis de proteína de estas citocromo. Entonces, ¿qué pasa si normalmente nosotros tenemos, les voy a dar un ejemplo, nosotros tenemos dos citocromos, ¿tá? Estas dos citocromos normalmente es lo que tenemos por genes, pero tomamos un estimulante que es un inductor enzimático. Este inductor enzimático me va a estimular la síntesis de mayor citocromo. Ahora tenemos tres citocromos. Si yo antes me demoraba 1 hora en metabolizar el alcohol porque tenía dos citocromos,
Ahora, si tengo 3 citocromo por medio de este estimulante, que es este inductor enzimático, ¿qué va a pasar? Voy a demorar menos tiempo para metabolizar estas drogas. Bien, por eso la inducción enzimática resulta de una mayor síntesis de enzimas tras la exposición a un agente inductor. Las enzimas cuyas síntesis es inducible son la citocromo CYP450, la glucuroniltransferasa y la glutatión transferasa. ¿Tá? ¿Cuáles son las consecuencias que me genera una inducción enzimática? Por ejemplo, disminución en la intensidad y o duración del efecto farmacológico, porque acá yo les hice un ejemplo con el alcohol, pero si tenemos un inductor enzimático y estamos dando un fármaco, lo que vamos a hacer es que va a disminuir la vida media, disminuir el fármaco libre en el sitio de acción y por ende menor efecto terapéutico. ¿Tá? Cuando los metabolitos son activos, o sea que se pasa de un metabolito inactivo a la metabolización de un metabolito activo, puede aumentar la toxicidad. Bien. Ahora, una inhibición enzimática, chicos, es cuando dos o más fármacos compiten por sistemas enzimáticos comunes. Se pueden reducir el metabolismo de uno de ellos. Generalmente se da una inhibición competitiva irreversible. A ver, ¿qué vamos con esto? Vamos que nosotros tenemos dos fármacos, por ejemplo, la aspirina y el enalapril. El enalapril es un fármaco antihipertensivo, ¿bien? Y la aspirina. Los dos se metabolizan por la citocromo CYP450, pero como solo tenemos dos citocromos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una competición por cuál de las enzimas se va a metabolizar y es la que mayor afinidad enzimática tenga con esa citocromo. Bien, esto, ¿qué me va a dar como resultado? Que va a haber un fármaco el cual no va a ser metabolizado. Y si este fármaco no va a ser metabolizado, tenemos mayor fármaco libre. Y recuerden el primer cuadrito de la clase, si tenemos mayor fármaco libre, es el fármaco el cual primero me puede ir al sitio de acción, o sea, me puede generar un efecto terapéutico, bien, que si sigue durante mucho tiempo y no se puede metabolizar, se puede convertir en un efecto indeseado, bien, que puede ir a las reservas císticas, bien, o que puede estar unido a proteínas, pero puede ocurrir eso. Mayor concentración plasmática del fármaco con prolongación y o intensidad de sus efectos, esto me da un riesgo de aumento de toxicidad o menor efecto terapéutico en fármacos que requieren activación previa, por ejemplo si era un profármaco o tienen metabolitos menos activos. Un ejemplo de estos son los macrólidos, eritro, claritro y acitromicina. Bueno, ahora vamos con todo lo que vimos anteriormente. Era una de las partes más, era la metabolización. Entonces recuerden, metabolización, fase 1, fase 2. Fase 1 puede ser microsomal o no microsomal. Y en la fase 1 lo que íbamos a hacer era la oxidación, reducción e hidrólisis, que si estábamos a nivel microsomal, lo hacíamos por medio del citocromo. ¿Estamos? Después, segunda fase, conjugación. ¿Conjugación con qué? Según el lugar. Puede ser con microsomal, bueno, ya lo... Y vamos con el proceso. Todo esto se hace para poderse eliminar. Las vías de eliminación, ¿cuáles son? Primero y fundamental, el riñón. También tenemos el sistema hepatobiliar, también tenemos el pulmón, tenemos las glándulas salivales, las sudoríparas, lagrimales, la mama, el pelo y la piel. ¿Tá? La excreción renal de las drogas pueden ser eliminadas inalteradas o modificadas como metabolitos activos o inactivos. Acá les puse una imagen sobre el riñón. Recuerden la arteriola aferente, después se me hacía el glomérulo, después la arteriola eferente, perdón, después el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y en fin, y el túbulo, ustedes se van a acordar más que yo del cerno, para que lo sepan un poquito. Nada más que eso, no se los van a preguntar, tranquilos. Bueno, la excreción se va a dar por la filtración glomerular, ¿sí? Recuerden que los fármacos que se filtran son los fármacos libres y hay condiciones que hay que tener
que son por la edad o patologías. Por ejemplo, en una insuficiencia renal es la incapacidad del riñón de cumplir con su efecto, que es filtrar la sangre. Entonces, en este caso, en estos pacientes tenemos que dar las drogas, las tenemos que dar ajustadas según la filtración de él. Por ende, en el laboratorio, cuando ustedes tienen un paciente internado o un paciente que está en diálisis con una insuficiencia renal, tienen que hacer un ajuste de dosis según el clearance de creatinina, el clearance y la urea. ¿Estamos? Eso lo vieron ustedes al comienzo. Lo vimos en fármaco. Bien, ahora, después vamos a tener que para la eliminación también vamos a tener una secreción tubular. Ay, perdón chicos, que me dio frío. Debo estar hablando así un montón. La secreción tubular puede ser pasiva o activa. Pasiva en la parte proximal del túbulo renal, activa en el túbulo proximal. Bien, la activa son sistemas saturables y relativamente no selectivos. Ya lo vieron un poquito. Y la reabsorción tubular siempre es por difusión simple. Bueno, la excreción se excreta sin cambios por orina. Hay ciertos fármacos que se excretan sin cambios por orina, como son la gentamicina, que es un aminoglucósido, que es un antimicrobiano, la cefalexina, que es una cefalosporina, que es un antimicrobiano, que todo esto lo van a ver en defensa, la vancomicina, que es un glucopéptido perteneciente a los betalactámicos, que es también un antimicrobiano, un antibiótico de reserva para estafilococo metilcilino resistentes, la digoxina, que es un inotrópico y cronotrópico positivo del corazón, que se da para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, el atenolol, que es un antihipertensivo. Les digo esto porque yo les diría para qué es cada uno y se les va a olvidar, pero saben, antimicrobianos, insuficiencia cardíaca y antihipertensivo, ¿tá? Estos son ejemplos de fármacos los cuales se eliminan sin cambios por la orina, o sea, no pasan por el proceso de metabolización y no necesitan ser metabolizados para ser eliminados. Por ende, la gentamicina, cuando ustedes estudien en cuarto y quinto año la vía de administración, van a ver que se va a dar aproximadamente cada 4, cada 6 horas, porque la vida media es muy corta porque se elimina rápidamente. La dosis de drogas con estrecho margen de seguridad son los aminoglucósidos, bien, porque estas también se eliminan por orina. Esto que hace que el margen sea muy poquito, porque no se puede metabolizar si la cagamos, ¿sí? Si damos de más. Y deben ajustarse siempre a la función renal, o sea, el clearance de creatinina. Eso lo van a ver más que todo en farmacocinética clínica, cuando estén en quinto y demás. No los quiero volver locos. Más de lo que les dije, bueno. Y lo que tienen que saber era cuando ¿se acuerdan? Y usted me va a decir, sí, me acuerdo. Cuando vieron el proceso de absorción, que en realidad el proceso de absorción no, el proceso de pasaje de sustancias a través de la membrana plasmática, en el cual, según las características, si era ácido o base, y según el medio que pasaba, bueno, la denominada trampa iónica, que yo puedo acelerar la excreción si es una base. Lo que tengo que hacer es acidificar la orina. ¿Con qué? Con medio de vitamina C. Y si es un ácido, lo que tengo que es alcalinizar la orina para eliminarla por medio del bicarbonato de sodio. Ahora, hay algo, una nota que tienen que saber, que hay algo que se denomina la excreción biliar. Cuando nosotros lo vimos, recuerden que el hígado que tenemos por medio de la eliminación de la bilis, tenemos la bilirrubina, aparte teníamos las sales biliares y teníamos los fármacos. Cuando hay fármacos que se eliminan por la bilis, hay algo que se llama el denominado circuito enterohepático. ¿Qué es el circuito enterohepático? No es nada más que estos fármacos metabolizados o biotransformados van al tubo digestivo, y recuerden que el tubo digestivo también tenía la capacidad de biotransformar las sustancias químicas o los fármacos. Entonces me los transforma, pero me los transforma de un proceso que me los hidroxila y me permite que puedan pasar otra vez la membrana plasmática y se me vuelven a absorber y vuelven a ir al hígado y vuelven a hacer el proceso de redistribución y demás. Y el fármaco constantemente va a demorar muchísimo más en eliminarse por este circuito, ¿tá? Es el denominado circuito enterohepático. Hay algunas vías, algunos fármacos importantes, como son los anticonceptivos orales, ¿está? Para que lo sepan. Bueno, y esto
continuará con farmacodinamia y en su momento con clínica. No se vuelvan locos, es tercer año, todo es nuevo, la farmacología es una herramienta necesaria, la van a ver, tómenla con calma y espero que les haya servido. Cualquier cosita me escriben, espero que les haya servido y nada más.